La narrativa en el siglo XVI, la novela, la literatura española en el siglo XVI va a tener dos corrientes, dos tipos de novelas. En primer lugar, la novela de caballerías, cuyo personaje protagonista va a ser un caballero andante, y la novela picaresca, que se originará a mitad de siglo, comenzando con El Lazarillo de Tormes. En primer lugar, la novela de caballerías va a ser una referencia en el Renacimiento que genera un modelo de conducta, un ejemplo de conducta para los cortesanos o los caballeros. Nos vamos a encontrar con dos novelas principalmente: Amadís de Gaula, escrito en 1508, se considera un manual de comportamiento del caballero, y además de como manual de conducta del caballero, también como propaganda, porque fortalecía la moral de la gente, que estaba asustada por la creciente amenaza turca, que habían invadido Constantinopla y amenazaban el este de Europa. Además de Amadís de Gaula, tenemos Tirant lo Blanc. En 1490 se escribe en valenciano, está escrita por Joanot Martorell, en la obra en la cual un gran guerrero, un guerrero valiente, un héroe cristiano, va a luchar contra los turcos y los va a vencer en el Mediterráneo, en el norte de África y en Constantinopla, proclamándose emperador. Primero está escrita en valenciano y luego se escribe en castellano en el año 1511 con el nombre Tirante el Blanco. Va a ser un gran guerrero, hábil y un constante enamorado. Se enamora de la princesa Carmesina y sus habilidades, sus astucias, las compartirá tanto en la guerra como en el amor, siendo por tanto un gran guerrero, un gran héroe y un caballero virtuoso. La novela picaresca tiene su origen con El Lazarillo de Tormes. El río Tormes va a aparecer al inicio de esta novela y por tanto va a dar nombre al Lazarillo. Esta obra va a aparecer por primera vez la figura del pícaro. El pícaro es un joven que en este caso va a tener muchos amos, unos 7, y va a sufrir muchas penalidades, va a ser mendigo, va a tener que sacrificar su vida y al final va a ser capaz de, para ascender en la escala social, rozar los límites o traspasar los límites de la moral. El autor es un autor anónimo, escrita en 1554 en forma de carta, una carta autobiográfica que va a componerse de un prólogo y de 7 capítulos o 7 tratados. Se considera una de las primeras o la primera novela moderna, porque frente a ese ideal, esa idea de los caballeros que son virtuosos, son generosos, son perfectos, se va a presentar la idea del pueblo llano que va a intentar sobrevivir a las circunstancias sociales. Dentro del argumento va a mostrar los males de la sociedad, que considera son 3. Inicialmente, Lázaro va a explicar en una carta su vida en relación con el caso. El caso va a ser la infidelidad de su mujer. Los males de la sociedad van a ser 3: el egoísmo, sus 2 primeros amos le van a matar de hambre; la hipocresía, de los 7, 5 de sus amos son clérigos, son religiosos, que no solo van a ser poco piadosos, sino que además van a mentir, van a engañar a la gente; y el tercer mal de la sociedad que muestra va a ser la falsa honra. Está con un amo que es un escudero, y el escudero apenas come, guarda la apariencia, cuida la vestimenta, parece que es una persona adinerada, pero sin embargo se muere de hambre. Su vida, después de relatarla, justifica el caso, es decir, que obtiene oficio a través de permitir que su mujer tenga relaciones con el arcipreste y él hacer
como que no se entera de lo que está sucediendo, ¿vale? Porque no quiere saberlo. El Lazarillo de Tormes tiene una estructura, comienza con el prólogo, en el cual él presenta el caso tras una pregunta que le realizan ante vuestra merced y se dispone a justificar por qué permite esa situación. Los 3 primeros tratados van a tener como tema principal el hambre, en primer lugar con el ciego, que es la primera vez en que él va a pasar ese hambre y va a tener que sobrevivir, va a tener que empezar a emplear la astucia para salir adelante. Abandona al ciego y cae en manos de un clérigo, el clérigo de Maqueda, que lo más que le va a dar para alimentar también va a ser un tipo muy ruin y le va a dar una cebolla cada 4 días. En el siguiente tratado, el tercer tratado, que también es del hambre, cae en manos de un escudero. Inicialmente parece que el escudero tiene dinero, tiene solvencia, pero luego va a tener que ser el propio Lázaro el que pide limosna y con la limosna que gana tiene que alimentar a su amo. Los tratados de la honra, pues el tratado 4 y el 5, donde va a tener como vamos un buldero, es decir, un vendedor de bulas, de una serie de privilegios religiosos a cambio de dinero, que va a ser en el fondo un timador, y el fraile de la merced. El tratado 6 y 7, los dos últimos, pues ahí ya va teniendo cierto beneficio, va siendo capaz de funcionar, se compra ropa, se hace pregonero, consigue un oficio y se casa. Es consciente después que la mujer, en el caso, va a engañarle con el arcipreste, pero niega o no quiere reconocer esa situación porque se ha valido de esa situación para subir a ascender en escala social. Va a ser la primera novela moderna por 2 motivos. Primero, el protagonista evoluciona y se adapta, a diferencia de los protagonistas de las obras anteriores, ¿no? Los caballeros no evolucionan, sin embargo, el Lázaro sí evoluciona. Y el protagonista va a ser el pueblo, la gente de la calle. No va a ser alguien normal, alguien corriente, alguien que pasa penurias, no una persona que sirve como modelo para nada. Esta obra va a inaugurar, por tanto, lo que se llama la novela picaresca. Y por estos 2 motivos, tanto que el protagonista evoluciona como que el protagonista es gente de la calle, es el pueblo, va a suponer una absoluta novedad respecto a lo que hemos visto hasta este momento. La lengua literaria del Lazarillo pues va a utilizar la ironía, el humor, y a través de ese humor, de esa ironía, va a hacer una crítica moral a la sociedad, los 3 males que hemos visto antes. La lengua literaria va a tener 3 características claras: un lenguaje muy sencillo, el Lazarillo habla en primera persona, es la voz de un muchacho, un jovencito, humilde, que va contando su vida. Utiliza refranes y términos populares porque el lenguaje es un lenguaje vulgar, y va a hacer uso de ese humor con la ironía y por lo tanto con los juegos de palabras. Diferencias, por tanto, entre la novela de caballerías y la novela picaresca. El narrador, pues en el caso de la novela de caballerías va a ser omnisciente, va a conocer todo lo que sucede, mientras que en el caso de la novela picaresca no va a haber narrador, ya que es una novela autobiográfica, es el propio personaje el que va a narrar su situación. El protagonista, por un lado, va a ser un héroe, un joven descendiente de nobles, hijo de reyes, va a tener un comportamiento perfecto, pero va a ser un personaje plano, no va a evolucionar a lo largo de toda la historia. De otro modo, el antihéroe, el Lazarillo, el pícaro, va a ser una persona, un chaval de origen humilde, sin honra, y va a ser un personaje complejo o personaje redondo, es decir, un personaje que va a ir evolucionando a lo largo de la historia. En la acción tenemos por un lado grandes hazañas, el héroe va a ser honrado, valiente, sincero, fiel, y por otro lado un pícaro que es maltratado, que pasa hambre, que es mentiroso, que es ladrón. El amor es fundamental
Los caballeros van a ser fieles, leales, sinceros y de ahí sacarán fuerza para triunfar. Y los pícaros no se enamoran, van a tener un matrimonio deshonroso, va a ser un matrimonio por interés social, para subir en la escala, para tener un oficio. Y la sociedad, por un lado, aparece idealizada en reyes y en caballeros que son justos y generosos, que defienden a los débiles. Y por otro lado, va a ser una sociedad de insolidarios, de personajes egoístas, hipócritas, que se dedican a explotar a los más débiles para beneficiarse.